Listo, listo. Ya estamos aquí todos. Primero, buenos días, bienvenidos sean, ¿no? A los presentes y a los estudiantes que vean esta sesión de manera sincrónica. Les doy la bienvenida. Ya andan por aquí Judith, Brandon, Esme. ¿No se escucha? Ah, muchas gracias, ya. Qué bueno que me avisaste, si no me sigo de largo, Judith. Buenos días a todos, ¿no? A los presentes y a los que vean esta sesión fuera de la sincronía que permite este calendario, ¿no? Les doy la bienvenida. Muchachos, la vez pasada nos quedamos hablando un poco, ¿no? Y ya haciendo como un cierre apresurado de la sátira política y íbamos a revisar finalmente relaciones entre los medios periodísticos y el discurso político. Una de las cosas que mencionábamos en la sesión pasada sobre la sátira política era como esta capacidad de ironizar, ¿no? Las representaciones de la realidad política que se viven, ¿no? A manera de este, de una práctica, ¿cómo decirlo? Como un contrapeso del discurso político, ¿no? Una de las condiciones, ¿no? Es que la sátira política surge en esta necesidad, ¿no? De poder hacer crítica o de pasar desapercibida la censura que muchas veces el poder hegemónico o el poder el poder en el poder, ¿no? Censuraban todo este tipo de discursos que aquejaban a la sociedad, ¿no? Entonces, parte de la sátira política, además de este contrapeso, ¿no? Era evidenciar o exhibir, ¿no? Estos abusos que se consolidaban a través del ejercicio del poder, ¿no? Del cargo o comisión en curso, ¿no? La sátira política entonces surge ya no solo como una representación irónica o sarcástica de la realidad, sino como una herramienta, ¿no? Que ayuda a hacer o que ayuda a concientizar, a difundir un mensaje entre la sociedad civil, ¿no? Es decir, crea una conciencia cívica sobre la realidad que vivía el país. Esta sátira, ¿no? Desde hace tiempo, y justo en algún momento les mencionaba ¿cómo decirlo, no? Este proceso, cons- este constructo histórico, ¿no? De cómo el bufón, por ejemplo, en la corte, ¿no? Era el único capaz, ¿no? De incluso de hacer bromas sobre el rey, que obviamente en algún momento yo supongo que se podían estar jugando el cuello, ¿no? Pero era parte, ¿no? De este sentido de, de, de sarcasmo que se hacía hacia la figura hegemónica en el poder. Luego revisábamos un poco el teatro del pueblo y etcétera, ¿no? Pero empezamos a ver, ¿no? Ya de manera pictográfica, ¿no? Sobre todo en México a partir del siglo XIX, ¿no? Como con la publicación del Hijo del Aguizote, ¿no? Que empleaban caricaturas, ¿no? Para hacer una crítica, ¿no? Al gobierno porfirista, porque recordemos que en el gobierno porfirista había una gran censura a los medios periodísticos. En realidad el gobierno controlaba mucho, ¿no? Qué se publicaba y qué no se publicaba, cierta condición que es análoga a nuestros tiempos, ¿no? Y que durante todo el siglo XX fue muy permeada y muy controlada por el grupo político en el poder, ¿no? Digamos que durante el gobierno de Díaz pues tenía su consejo de ancianos, que eran aquellos consejeros o administradores de su gobierno, ¿no? Y que causaban una serie de control sobre los medios de difusión, ¿no? Entonces, el hijo del aguizote traía como un mensaje muy claro a la población, ¿no? De que sí, ¿no? Orden y progreso, ¿no? El desarrollo del país, pero planteaba esta realidad social, ¿no? De todas esas consecuencias o del costo de todas estas mejoras en la infraestructura social, ¿no? Entonces, de algún modo, ¿no? Estas expresiones que se satirizaban a través, ¿no? De la difusión de estas imágenes pictográficas, ya fuera principalmente en medios escritos, ¿no? Se empezaron a convertir en una forma primero de resistencia periodística, pero posteriormente en una forma de resistencia civil, ¿no? Entonces, esto va a venir a transformar muchísimo la cultura, ¿no? De la información que se transmite.
la información a través del objeto que se está produciendo, pero sobre todo a través del canal de difusión que se va a distribuir. Porque en esos tiempos, ¿no? Lo que había, ay, perdonen, es que va pasando la del fierro viejo. Y no sé por qué aturde tanto. Yo creo que le suben mucho el volumen, ¿no? Es una calle muy tranquila, no es necesario, ¿no? Ok, entonces aquí viene un elemento bien importante, ¿no? Porque si el entorno, ¿no? Del contexto de fabricación, digamos, de todo, de esta propaganda, ¿no? Del contradiscurso político que está establecido, ¿no? Pues obviamente no va a poder aparecer en los medios legítimos de comunicación que controla el gobierno, ¿no? Porque sería como fomentar la propia autocrítica, ¿no? Entonces, digamos que va a ser a través de canales de difusión informales o poco legítimos, ¿no? Como lo podrían ser pancartas, volantes, otro tipo de consideraciones, ¿no? Esto lo vamos a ver muy representado sobre todo en los movimientos de lucha, ¿no? Que se generan en América Latina durante el siglo XX. ¿Por qué? Porque es a través de estas reuniones clandestinas, a través de estos medios informales de comunicación donde la conciencia política va a resaltar y uno de los insumos más importantes pues va a ser la sátira, ¿no? Al discurso político y aquí es donde les digo que se vuelve un instrumento, ¿no? Para convertirlo en una herramienta para la resistencia civil, ¿no? O para la organización de la resistencia civil, ¿no? Entonces, la caricatura se va consolidando, ¿no? Como parte fundamental, ¿no? Del análisis y la crítica periodística al poder, ¿no? Pero va a haber otros medios a través de los cuales, ¿no? Esta crítica al poder va a surgir, ¿no? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, a Memín Pinguín, perdón, o a la familia Burrón, ¿no? Que relatan como las condiciones de precariedad o de discriminación, yo diría en términos antropológicos de otredad, ¿no? De cómo está construida esta sociedad civil, ¿no? Y cómo de repente, ¿no? O de manera constante el discurso político no se ajusta, ¿no? A, ¿cómo decirlo? Como esta realidad que vive el país, ¿no? Mucho del auge, por ejemplo, del discurso político durante las Olimpiadas del 68, pues se ha presentado a México en este rompimiento del paradigma que se tenía de México, ¿no? Que se había construido a partir, por ejemplo, del cine o de la época de oro del cine mexicano, por ejemplo, que inundó el mercado internacional, ¿no? Y entonces esto había creado como un estereotipo de lo que era México, pero cuando llegan las Olimpiadas, pues se presenta la Ciudad de México como una ciudad con gran infraestructura, con edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucedía, no? Empieza a ver esta crítica social a través de la caricatura, ¿no? Como lo sería la familia Burrón, de una familia, pues, como de clase media baja, ¿no? Con una serie de dificultades, con una serie de vicisitudes que impedían su desarrollo, ¿no? Entonces esto deja un nuevo constructo, ¿no? Para la concepción de la sátira política, que sería la hipocresía del poder, ¿no? Y esta hipocresía del poder es presentar, ¿no? Una figura estética que no correspondía con la realidad de la mayoría de la población, ¿no? Dice Brandon, me faltó lo de conciencia ciudadana en mi comentario del foro. Pues ponla, Brandon, porque voy a estar revisando esos foros, ¿no? Entonces van a surgir varios autores, ¿no? Se van a encargar de estar produciendo este tipo de elementos, ¿no? Para generar un nuevo lenguaje discursivo para el público, ya no para la esfera política, ya no para el discurso que se había planteado en un momento. Y creo que esto es mucha herencia, por ejemplo, de lo que veíamos, por ejemplo, con lo que veíamos del muralismo mexicano. Yo les decía, una de las intenciones del muralismo, ¿no? Era de llevar educación a la mayoría de la población, porque en esos tiempos todavía, ¿no? Aunque ya se habían tejido las primeras raíces de la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos, pues todavía el mayor grueso de la población no tenía acceso a esto. Por eso el ejemplo de Diego Rivera, que relataba a través, ¿no? De sus, ¿cómo decirlo? A través de sus murales la historia de México, ¿no? Vamos a ver entonces un gran número de alusiones, ¿no? A cuál fue el proceso de independencia,
a la reforma, a la revolución misma, ¿no? Y aquí asentándose más porque era lo que la mayoría de la gente tenía concebida, ¿no? Entonces, la sátira política, ¿no? Viene de varias corrientes, pero sobre todo viene con esta intención, ¿no? De generar un nuevo discurso para que la sociedad civil pueda contraponer la realidad que propone el discurso político con lo que se vive al interior de ellos, ¿no? Esto ya va a ser parte, ¿no? En lo inmediato primero del periódico, ¿no? Porque en el periódico lo que encontrábamos, ¿no? En esta forma de los tablones de la estructura del formato, ¿no? Pues podremos encontrar caricaturas. Así nacieron muchas caricaturas, como lo podría ser, que me parece que Snoopy, ¿no? O Mafalda, ¿no? Que eran como algunos espacios que tenía el periódico para difundir esto, pero entonces se le va a empezar a dar una fuerte representación a todo lo que sería la caricatura o la sátira política, ¿no? Y vamos a tener figuras muy impactantes como Trino, ¿no? Han visto a Trino, ¿no? Que es el dibujito y ya se va a empezar a instaurar, ¿no? Dentro del periódico. Vamos a encontrar otros elementos de esta pictografía, por ejemplo, en La Jornada, ¿no? Que sus portadas, ¿no? Ya traían este tipo de caricaturas y que lo vamos a empezar a ver de manera más recurrente en todo este tipo de espacios. Esto ha surgido, ¿no? También en una serie de convenciones que culturalmente se han ido aceptando y que han presentado precisamente esa legitimidad, ¿no? El grupo en el poder siempre va a regular los medios de comunicación de un modo u otro. En México mucho tiempo, y hasta la fecha me parece, ¿no? La que se encarga de regular todos estos medios y de aplicar las sanciones a todo aquello que está concebido como censurable, ¿no? Es la Secretaría de Gobernación. Recuerden que sobre todo en los años 90, ¿no? Y todavía a principios, digamos, en la primera década de los 2000, siempre presentaban al interventor, ¿no? De la Secretaría de Gobernación, que estaba ahí para dar fe y legitimidad de los concursos que se hacían. Pero además de eso, la Secretaría de Gobernación se encargaba de vigilar, ¿no? Que todos estos medios masivos de comunicación pues cumplían con una cierta normativa, sobre todo para todo aquello que era clasificado como censurable, es decir, que no podían decir groserías, es decir, que no podían traer este tipo de mensajes, ¿no? Les comentaba mucho que del discurso político, por ejemplo, durante el periodo de Felipe Calderón, ¿no? Se hicieron una serie de estrategias como para regular y controlar la prensa, sobre todo con las intenciones de minimizar los efectos que había de esta guerra contra el narcotráfico. El asunto de esta situación, ¿no? De controlar los medios y todo, es que el poder pueda seguir legitimando, ¿no? Sus intenciones o parte de la construcción del discurso político que tiene, ¿no? Es decir, que este orden que se ha estructurado a partir, ¿no? De las instituciones que regulan la vida en sociedad, pues no se salga de orden. Por ello les mencionaba estos programas, ¿no? Uno era Ciudad Desnuda y el otro no me acuerdo, ¿no? Pero uno era de Televisa y TV Azteca y de repente, pum, lo sacan del aire, ¿no? Porque ya en programas que mostraban la realidad, ¿no? De la violencia que se vivía en el país en ese momento, ¿no? El asunto, ¿no? Es que se empezaron a suscitar otro tipo de caricaturas, ¿no? Que ya no era directamente contra el discurso político de Calderón, sino contra la representación política de presidencia en esos momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Contracrónica, ¿no? Calderón se ponía como el jefe de las fuerzas militares y todo, ¿no? ¿Y qué hacía la caricatura? Representarlo en una figura pequeña, ¿no? Lo ponían como uno de los enanitos, no sé, de Blancanieves, ¿no? Lo ponían en una figura donde no alcanzaba el escritorio presidencial, ¿no? Entonces ya no era parte como del discurso, sino contra el símbolo que se había construido, ¿no? De la figura presidencial en ese momento, ¿no? Recordemos que todo este tipo de consideraciones, ¿no? De sátira política va a estar, ¿no? En diferentes formas, ¿no? En diferentes narrativas, en diferentes discursos que se van a presentar en diferentes medios, ¿no? Ya no van a ser solamente los medios periodísticos los que van a ahondar o se van a poner, ¿no? Como un eje de oposición al discurso político, porque los medios de comunicación, si recordamos, en muchos momentos han padecido aliados de las figuras de poder que están instauradas en ese momento. No en vano vemos que la televisión pública, ¿no?
como que muchas veces trata de refrendar estos proyectos construidos durante la administración que se encuentra institucionalizada en el poder, ¿no? Y empiezan a aparecer ya no como contrapesos, ¿no? Del discurso que está establecido, sino como aliados del discurso que está establecido. Yo les ponía mucho el ejemplo del Pacto que, por México, ¿no? Que es donde las coaliciones de PRIM, PAN y PRD se unieron para hacer toda esta serie de reformas estructurales que había promovido Peña Nieto, ¿no? Aquí los contrapesos no van a suscitarse muchas veces en los medios, ¿no? De difusión masivo, formales o legítimos, sino en la noción del periodismo, por ejemplo, independiente, ¿no? El periodismo independiente entonces ya surge, ¿no? Como esta cuarta fuerza transformadora, ¿no? Es el cuarto poder, ¿no? Es la sociedad la que va a hacer proclive este tipo de contrapesos que necesita el discurso en ese momento, ¿no? Si bien no va a ser todo sátira, no van a ser todo caricaturas y todo, pero sí van a ser insumos que van a fortalecer, ¿no? Estos contrapesos que se van a instaurar. Muchas veces la sátira fue censurada, ¿no? Muchos libros o muchas consideraciones fueron contrapuestas, ¿no? Hay un caso muy específico que requiere como de un análisis, ¿no? Cronológico incluso, ¿no? Porque se ve una transformación de la narrativa que se creó, ¿no? A partir de esta periodista que es Anabel Hernández, que empezó a exponer una serie de casos y circunstancias hasta que al final terminó como siendo deslegitimada, ¿no? O contrapuesta, ¿no? Contra las verdades que ella exponía. Definitivamente el primer orden, ¿no? Es entender en qué contexto, como siempre les he dicho, está, ¿no? Eh, construido y redactado el objeto, ¿no? De difusión que se está difundiendo, ¿no? Es decir, quién lo escribe y por qué lo escribe, ¿no? Dice Pavel Rojas, le llegaron al precio. Híjole, esta noción filosófica de la corrupción del ser, Pavel, ¿no? Todos tenemos un precio. ¿Cuál es el sistema de valores que va a imperar en nosotros, ¿no? Pues justo en esto recae mucho del discurso político, del análisis político, del control de medios, ¿no? Yo les decía en algún momento y les ponía este ejemplo muy claro, ¿no? De la serie de HBO que es Succession, ¿no? Y que en el momento de las elecciones, ¿no? Ellos controlaban el mayor, digamos, el noticiero con mayor audiencia en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿no? Y de repente sueltan una encuesta falsa diciendo que ya había ganado no sé quién, ¿no? Que finalmente fue el que ganó para mitigar el voto del adversario político, ¿no? Y en ese análisis, en ese contexto de esa toma de decisión, empiezan a ver una serie como de las consecuencias que va a pasar, ¿no? Y al final es el poder por el poder, ¿no? No es el medio, no, se vuelve el objetivo, ¿no? Del costo de todo, ¿no? Entonces, hablando como de estas esferas, vamos a ver que mucho, ¿no? Del discurso político va a estar permeado por una serie de intereses. Yo desde un principio les decía y les ponía el caso del discurso político que existe, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, ¿no? De por qué hablan de calentamiento global. Ya cuando hacemos el análisis, porque fue de las primeras consideraciones para discernir entre discurso político y social, ¿no? Les decía que es mucho el subtexto, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos le dice a China que ellos son los que más emisiones producen y que ellos son los que más están interviniendo para el calentamiento global, ¿no? ¿Y por qué China decía que no, que eran los otros, ¿no? Pues en realidad había una lucha de interés económico porque necesitaban que China dejara de producir tanto porque estaba teniendo demasiada plusvalía. En esos momentos China, ¿no? Tenía un crecimiento económico del 8.2%, una cosa así, pero recuerdo que era más del 8%, y en realidad su tendencia, su patrón de tendencia en el crecimiento era de más del 6%. Cuando todo el mundo estaba en una crisis inflacionaria enorme, o sea, Estados Unidos traía la peor crisis de la historia, incluso mucho más que la del 29, que fue la crisis hipotecaria del 2007-2008 con Obama, ¿no? Entonces viene una serie de subejercicios para el discurso político, ¿no? En donde no es lo que se dice, sino el subtexto de lo que se está diciendo, ¿no?
Y este tema, ¿no? Difícilmente él se toca, por ejemplo, en los medios de difusión masivo, ¿no? Es en el periodismo independiente en donde vamos a encontrar estos, ¿cómo decirlo? Estos tejos de la contradicción, ¿no? De la hipocresía del poder, ¿no? Que les decía que se proclamaba con el hijo del aguizote, ¿no? Entonces, estas condiciones, ¿no? En las cuales el discurso político se va a tejer en esta capacidad autoritaria que tiene, ¿no? Dice Brandon, corríjanme si estoy mal o falta algo. Es cierto que recientemente Claudia Sheinbaum no le están gustando las caricaturas políticas que le hacen. Si es así, entonces, ¿qué implicaría respecto al tema? Pues mira, en realidad es muy complicado que a algún político le guste la sátira, ¿no? O los chistes que se le hacen. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el tema de Peña Nieto que hacía hasta al cierre, ¿no? De su jornada presidencial, ¿no? Incluso el día mismo como que se relajó mucho y hasta hacía chistes. Me acuerdo mucho de esto de que iba en el avión, ¿no? Y dice, ya casi llegamos, ¿no? En 5 minutos, en 10 minutos. Ah, no, dijo en 5 minutos, no, menos, ¿no? En 10, ¿no? Y ya traía como cuando tiró el pastel, ¿no? Se le cayó la banda presidencial. En realidad son para el discurso, para el protocolo, digamos, político, es una tragedia, ¿no? Pero la sociedad ya lo veía de otra manera. Fue tan dura la sátira, ¿no? Que se le puso a Peña Nieto, uno de estos fomentadores, ¿no? O generadores de esta sátira política. Recuerdo mucho que fue Chumel Torres, que lejos de cualquier afinación es solo el ejemplo, ¿no? No les estoy diciendo, ay, soy fan de Chumel Torres, porque luego van a decir, el profe ve Chumel Torres y no quiero pasar por esos discursos porque parte de la sátira, ¿no? Les digo, es incómoda, ¿no? Nos hace ver o contraponernos a una realidad. Y dice, ¿y por qué si no le gustaba lo veía? Bueno, pues porque, como dice Brandon, de repente, ¿no? Hay que estar enterado un poquito de todo, ¿no? Para poder discernir, para tener este complemento de cómo se compone o cuál es parte del discurso que se está viendo en ese momento, ¿no? Pero Chumel Torres con el Pulso de la República, pues hacía sátira. Es más, hasta para el cierre de la jornada, me acuerdo que tuvieron una llamada, ¿no? Y ahí hubo mucha burla y todo, y que bla, 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 ¿no? Es aquí, ¿no? Donde sí hay una crítica, ¿no? Hay un asunto de reflexibilidad política, lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Pero sobre todo considero que aceptar, ¿no? La sátira, la crítica, el análisis, ¿no? De las decisiones que se toman es parte de la libertad de expresión y lejos, ¿no? De las contraposiciones que se hagan, ¿no? De la crítica que se puede hacer incluso a la sátira, ¿no? Es parte de la capacidad, ¿no? De toda persona, ¿no? De fomentar, ¿no? El debate democrático. Sí, en este caso desconozco concretamente el tema que refieres, Brandon, ¿no? Pero, por ejemplo, si Claudia tú trajera algo de contradiscurso político, porque, por ejemplo, la sátira está dirigida a algo que no es fidedigno o verídico, pues está en todo derecho de ejercer una réplica, ¿no? Que es lo que pasaba muchas veces, ¿no? Los medios periodísticos lo que difundían no eran la asertividad o la veracidad de la información que se estaba publicitando, ¿no? Y entonces se hacía mucha sátira. Yo les recordaba estos ejes del síndrome de campaña que se tuvo en 2006 entre López Obrador y Felipe Calderón, ¿no? Estas campañas que le pusieron campañas de terror, ¿no? Porque eran López Obrador es un peligro para México y hacían una serie de cosas, ¿no? Incluso la sátira, por ejemplo, política de derecha que ponían a López Obrador después del plantón, ¿no? Pues realmente no sé si se consolidaba con la realidad que vivía, por ejemplo, la Ciudad de México. Lo que sí es que exaltaba ciertas condiciones, ¿no? Que vivía la derecha en ese momento y esto es parte del debate político que puede haber, ¿no? No considero, ¿no? Que sea censurable la sátira a menos de que infiere este tipo de no verdades, por no decir mentiras, ¿no? Que es el caso que les planteaba con Anabel Hernández, ¿no? Hay un punto en el que había una labor de investigación periodística y mostraban las pruebas y todo, y al final, a pesar de que toda labor periodística trae como una conclusión reflexiva sobre la investigación que ha hecho este profesional de la comunicación, digámoslo así, ¿no? Se queda a libre interpretación, ¿no? Del lector, ¿no? La información que se ha presentado, por eso es importante presentar la información, ¿no?
Pero ¿qué empieza a suscitarse dentro del periodismo? Que muchas veces ya no es esta investigación, ¿no? Documental profunda para llegar a presentar siquiera la información o hacer una conclusión documentada, una opinión documentada sobre el tema que se está difundiendo, ¿no? Que es parte que se vincula mucho con lo de sus tareas, de por qué es importante que citen, ¿no? Y que pongan fuentes de información, porque entonces queda en un supuesto, no queda en algo que se pueda aseverar de manera legítima. Y esto es lo que empieza a pasar con Anabel Hernández, ¿no? Que sus fuentes de información ya no traen como esta información fidedigna sobre lo que era, por ejemplo, y es un parteaguas en su trabajo periodístico. Adelante, Brandon, te escucho. Bueno, te escuchamos. Soy Pavel. Perdón que te dije, perdón, Pavel, lo No, no, leí, no, me no, falló. no es ofensa, no, al contrario, saludos, compañero Brandon. No, Perdón, yo Pavel, creo lo leí, me chocó el cerebro. Vas a que ver, nada, Brandon, ya te traigo en mis pensamientos. no, Perdóname, Pavel, de verdad, sí, discúlpame. no hay ningún problema. Pues yo creo que más que eso, profe, fuera de que si se vendió o la derecha la trajo a sus filas, Ajá, yo creo que se dejó llevar más como por ganar más dinero, más fama, y comenzó a hacer sus libros ya sin información periodística de investigación. Ya nada más fue como, ay, se me ocurrió, ¿sabes qué? Esta por ahí me dijeron algún día supe y por ahí estuvo un chismecito. me Y ya contó el entonces dijo, primo de pues, un amigo, ¿no? exacto, entonces Sí. dijo, hago mi librito y como ya tengo fama de que yo investigo y que soy periodista de investigación y pues pues sí tengo varios lectores, pues adelante, ¿no? Y yo creo que se dejó llevar por eso y dijo, pues aquí hay dinero, vámonos por el dinero y facilito. Sí, Sí, ese era mi comentario. no, no, totalmente de acuerdo. O sea, yo parto de esto porque también va a depender mucho del contexto histórico, Pavel, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hacer una investigación documental, ¿no? Por ejemplo, Felipe Calderón que mandó a cerrar todos los archivos de la nación, incluyendo lo de las elecciones y etcétera, etcétera, ¿no? Se han reservado, incluso López Obrador, ¿no? Porque habría que verlo en el contexto moderno actual, ¿no? En las últimas, ¿no? Mandó también, ¿no? Como a cerrar varias de las licitaciones públicas que se habían hecho, ¿no? Entonces, sí depende mucho del contexto. Anabel Hernández tiene un boom cuando hace las investigaciones sobre la violencia que generó el narcotráfico durante el periodo de Felipe Calderón. Y había muchísima información, porque les digo, esta información era parte de la difusión pública, ¿no? Medios periodísticos, ¿no? El conteo de muertos todos los lunes del fin de semana, cuánto estaba costando. También hubo una serie de intervenciones, por ejemplo, esto del proyecto Mérida, ¿no? Que fue, fue darles armas a los grupos, ¿no? O sea, había demasiada información que por más que se tratara de ocultar era palpable, era visible. Y aquí creo que había mucha labor de investigación, ¿no? A lo mejor estamos tomando el caso de Anabel Hernández, pero podríamos tomar ya en el otro extremo, por ejemplo, el de Lorete Mola o estos periodistas, ¿no? Que están ahí como figuras, ¿no? Pero pues ahí está. Adelante, adelante, no sé quién habla. Bueno, pero eso ya sería muy extremo, profe. Ya, esos ya rayan en la. Las Y ridículas. pues más que, yo creo que ya ni es ridículo, porque ya muchas veces ya ni dan risa, ¿no? Ya da lástima porque llega el momento en que no tienen ningún grado de credibilidad y solamente ellos alimentan a ese grupo reducido de derecha que cree en todo eso, ¿no? En muchas fantasías de que mira cómo se están matando y están tomando en otro lado, ¿no? Mira cómo están aquí y están ahí hasta echan humo para que vean que están echando granadas y todo, ¿no? Y Ay, solamente alimenta a ese tipo de, como Alarraqui, lo mismito, así, lo mismito. O sí, sea, está ajá. cañón, sí, porque Alarraqui, ¿no? Mucho tiempo fue el primer marketing, no quiero decir marketinero, ¿no? El primer publicista del PRI durante todos los noventas o finales de los ochentas, ¿no? Todavía en los 2000 era parte de las campañas políticas. Él fue el que generó la campaña política, si no me equivoco, perdónenme, ¿no? Ya mis conocimientos de ese tiempo, ¿no? Son un poco ambiguos,
Pero según yo, él fue el que generó toda esta política de terror, que una política que se había dado, o estas campañas políticas eran campañas que se habían dado justamente en Estados Unidos, ¿no? Pero ahorita voy a un punto muy, muy importante porque se va a vincular directamente, sobre todo para ustedes que son narrativas, y a esto, ¿no? De que ya no solo es el cartel, el periódico, hay muchos entornos en los cuales, ¿no? La difusión de la crítica política a través de la sátira se va a ver representada, ¿no? Entonces el caso de Anabel Hernández lo quiero tomar como con cuidado para que también ustedes no piensen que es una crítica, ¿cómo decirlo?, destructiva hacia ella, ¿no? Es el contexto de la información, ¿no? Lo segundo que la catapulta es cuando hace la investigación documental sobre la verdadera noche de Iguala, creo que algo así le puso, no recuerdo muy bien. Pero es aquí donde también ella empieza a través de la recuperación como de testimonios, ¿no? Como fuentes primarias de información, ¿no? A presentar y a hacer cruce de la información que ella encontraba, ¿no? Y esto también, en donde ya se deschaveta, ¿no? Es cuando hace lo de las otras señoras del narco y todo, porque entonces aquí ya deja de hacer cruces de información, porque este último cruce que había hecho con lo de las noches de Iguala, pues no había información, ni siquiera Peña Nieto tenía como acceso a toda la información que se estaba presentando, y era un tema que inclusive, ¿no? Durante el intento de resolución, ¿no? De los culpables de la noche de Iguala, ¿no? Pues decía Obrador, pues es que ahí están los archivos y ahí están las consideraciones, pero hay mucha información que está perdida, ¿no? Y entonces Anabel Hernández está en este ejercicio, digamos, de buen periodismo, de buenas prácticas, pues lo que no podía encontrar como información fidedigna lo recuperaba a través de la historia hablada, ¿no? De la entrevista, como parte de estas fuentes primarias de información. Pero ya en la otro se deschaveta y deja de hacer los cruces de información y empieza, como dice Pavel, ¿no? Pues, voy a hablar de esto. ¿Por qué? Porque este es un tema que a todo mundo le interesa, porque yo creo que también en el contexto social estas series de televisión, ¿no? De que empezaban a representar la vida de estos líderes de los grupos. Seguramente, como dice Pavel, las intenciones realmente no las podemos conocer, ¿no? Porque incluso aunque haya un discurso para ella, ¿no? Muy construido, pero no sabemos realmente si fue por dinero, por prestigio, por dinero y prestigio, por alguna situación en clave en ese momento, ¿no? Añadida realmente al interés legítimo de todo eso, ¿no? Entonces, también, ¿no? Va a haber una situación en la que ella en un principio se teje como parte de este canon de la resistencia, ¿no? Política, ¿no? A lo que propone el discurso, sobre todo por lo que había promovido su realización periodística, pero al último, ¿no? Se queda muy endeble la figura, ¿no? Y empieza a darse este tipo de condiciones. Pero ¿qué creen? No es la única. En realidad el entorno periodístico empieza a difundir estas cosas, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, sin fuentes, sin información, ¿no? Entonces, por eso en la actualidad, ¿no? Incluso los medios de comunicación independiente, ¿no? En sus plecas de introducción o de cierre, se presentan como periodismo de investigación, ¿no? Y esto ya les da como otra connotación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es periodismo de investigación están como obligándose ética y moralmente a presentar la información por parte de ellos para hacer los análisis que se presentan. Y este va a ser un nuevo modelo de periodismo, ¿no? El asunto con esto, Pavel, ¿no? Y queridos y queridas estudiantes, ¿no? Es que va a haber representaciones de esta sátira y uno de estos precursores, ¿no? De esta generación de sátira política, pues va a ser Luis Estrada con sus películas, ¿no? Que es que La Ley de Herodes, ¿no? El Infierno y la otra, ¿cuál era? Un Mundo Feliz, ¿no? Creo que se me pasa la última, pero esa ya no me acuerdo y además ya tuvo una crítica muy, muy, muy destructiva, ¿no? Por parte de todo, ¿no? Pero el asunto es que el cine ya también va a empezar a funcionar, ¿no? Bajo este rubro, sobre todo porque el PRI, les digo que a través de la Secretaría de Gobernación y otras instituciones tenía un eje represivo muy, muy fuerte, ¿no? Había una serie de consideraciones, sobre todo en los años 80 y 90, ¿no? Durante toda esta instauración de los nuevos gobiernos neoliberales, ¿no? Que promovían mucho la represión, ¿no? Política por el estado de crisis financiero y político que vivía el país, ¿no?
había una serie de transgresiones, si no recordemos algunos casos, ¿no? Como lo de la finca del Encanto o el caso de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Que en esos momentos sea muy difícil, ¿no? Controlar como un medio como una estrategia de control político del poder, ¿no? También vamos a tener, por ejemplo, el caso de Acteal en Chiapas, una serie de cosas muy fuertes, ¿no? Que el periodismo, de manera muy emulada y de manera muy análoga, ¿no? Va a tratar de tapar. Esto, a pesar, ¿no? Y lo llevo al caso mexicano, porque pues es lo que para nosotros es más símil. Pues esto va a pasar en todas las partes del mundo, en todas las regiones, porque justo como lo proponía esta Hannah Arendt, ¿no? Sobre la violencia, los medios de comunicación masivos son un instrumento, ¿no? De control, ¿no? De ejercicio del poder para la sociedad. Y la sociedad se va a controlar a través del medio. Entonces no duden que muchas de las notas, por ejemplo, que se podían ver en esos tiempos yo me acuerdo mucho del caso y a lo mejor ustedes que son más jovencitos no les tocó, pero han de haber escuchado porque incluso salió, si alguien es fan de X-Files, ¿no? Hubo unos episodios que estuvieron dedicados al chupacabras, ¿no? Entonces, de repente ya incluso se volvió parte de la sátira política porque ya se había construido, ¿no? Este sistema de represión por parte de los medios masivos de comunicación y todos los días pasaba, ¿no? Como las notas, todo medio noticioso en ese momento tenía su segmento sobre el chupacabra, ¿no? Ay, permítame un segundo. Bueno, el asunto es ¿no? Que la sátira política, ¿no? Surge como un instrumento de contrapeso para el discurso político, ¿no? Pero después se va a volver parte, ¿no? Del discurso político. ¿Por qué? Porque ya no sabemos si por intereses o apropiación, ¿no? Del ejercicio del poder es una connotación, ¿no? Que va a ser un contrapeso, ¿no? Y esto nos da entrada a lo que serían las relaciones de los medios de comunicación o los medios periodísticos y el discurso político. Aquí empieza a surgir este conflicto de interés, porque ambos se van a hacer dependientes uno del otro, uno como un medio, ¿no? Que va a proporcionar los insumos para que el otro funcione, ¿no? Para que el otro pueda difundir y crear estos ejes de consumo hacia el público objetivo o la audiencia, como quieran llamarlo, ¿no? Y la otra es que el otro va a necesitar este canal de difusión para hacer llegar sus mensajes, ¿no? En algún momento les decía que justo, ¿no? Una de las labores del artista o no sé cómo decirlo, de la producción de estos objetos, ¿no? Depende mucho de la intención, pero sobre todo del canal de difusión que tenga el artista, ¿no? Entonces, parte del discurso político va a ser esto, ¿no? A través de qué medio queremos hacer llegar este tipo de mensajes, ¿no? A través de cuál va a ser el público que va a recibir este tipo de mensajes, ¿no? Por ejemplo, esta consideración del discurso político de las campañas de terror, pues no estaba, ¿no? Elaborada de la derecha para la clase media baja o para la clase baja, etcétera, ¿no? Era para la clase media, para la clase media alta, al mero modo del discurso político estadounidense, ¿no? Que se enfoca muchísimo en la clase media. Por eso es tan importante, ¿no? Y aquí mismo se homologó o se hizo de manera análoga incluso para la clase media. En algún momento creo que sí les platicaba de esto, ¿no? Porque el discurso era de, te van a quitar tu casa, vas a perder tu empleo, vas a perder tu coche, vas a tener que vender tus cosas, tus hijos ya no van a poder ir a la escuela o a la escuela privada, ¿no? Y era todo el eje del discurso político que se estaba consolidando y donde veíamos mayoritariamente estos medios estos mensajes de comunicación, pues en televisión abierta en ciertos horarios, ¿no? Que eran, por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, ¿no? Era donde mayor y donde podíamos verlo más era, por ejemplo, durante la sesión del noticiero, ¿no? Y aquí todo. Entonces, hay una estrategia incluso de marketing para ver cuál va a ser el entorno a partir del cual, ¿no? Se va a hacer recurrente esta como dependencia informativa que tiene, ¿no? El discurso político y los medios de comunicación masiva, ¿no? También va a depender, por ejemplo, de qué tipo de televisión, si es pública, privada, ¿no? Si va a ser ahora en nuestro contexto, en esos tiempos todavía no, porque según yo, YouTube nace por ahí del 2006 y es una compañía independiente, después la adquiere Google Corporate y
y en esos momentos las redes digitales no eran, Facebook apenas se iniciaba, ¿no? Y era como este tabloide, ¿no? De periodista, de página de periódico, ¿no? Por segmentos, agrupado en bloques, ¿no? Con un claro diseño sobre lo que quería que nosotros viéramos, ¿no? Pero en esos momentos los medios de comunicación masiva sí tenían una fuerte injerencia sobre la población, ¿no? Estos mensajes, ¿no? En muchas ocasiones dicen, es que ya nadie ve televisión y no sé qué, y ahora todo es el celular porque incluso tenemos datos y tenemos una buena, ¿cómo decirlo? ¿No? Tenemos ya otros medios de comunicación independiente, pues sí, ¿no? En ciertas zonas, ¿no? Sobre todo en lo que serían zonas urbanizadas, pero por ejemplo en zonas apartadas, en zonas rurales, lo prioritario sigue siendo los medios de comunicación masiva, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la radio, ¿no? Porque la radio, pues a final de cuentas puede funcionar incluso con pilas o requiere muy poca energía eléctrica. Entonces, por ejemplo, en poblaciones donde no llega la energía eléctrica y recurren como a medios autosustentables, ¿no? Pues lo que sigue imperando, por ejemplo, va a ser la radio o la televisión, ¿no? Entonces aquí es donde todavía, por ejemplo, ¿no? La difusión de estos mensajes, la realidad que a la que tiene acceso la gente en estos medios tan apartados y todo sigue teniendo una gran influencia. Y ya lo que en algún momento les decía, bueno, en México somos algo así como 130 millones de habitantes, ¿no? Sin considerar pues parte de esta población que se encuentra a lo mejor de manera nativa en Estados Unidos y todo, pero sí es una población mucho más marcada de lo que indica las encuestas, ¿no? O los censos de población, ¿no? Pero dentro de este país, ¿no? Seguimos habiendo como al menos 30 millones de pobres y de esos 30 a lo mejor 20 en pobreza extrema, ¿no? Yo incluso les decía en algún momento que tenía un fuerte sesgo cuando se hizo esto de la renivelación del salario mínimo durante la administración pasada. Yo decía, ay, pero bueno, ya nadie gana el salario mínimo. ¿Y qué creen que sí? Son millones de personas las que siguen ganando el salario mínimo. Entonces era una repercusión que no se tomaba en este eje con- complementario, ¿no? Sobre lo que era el salario mínimo para la mayoría de las personas. Entonces todas estas series Bueno, de... Adelante, Pavel. pero nada más sí, y hay mucha gente que todavía, bueno, en zonas rurales escuchan el radio o la televisión y muchas veces esas fuentes de difusión de información están controladas por un medio y ese medio tiene muchos intereses políticos y pueden surgir voces ahí, ¿cómo se llama? Independientes, pero por eso es que a veces escuchamos muchos que, pues mataron al luchador social. ¿Por qué? Porque justamente en esas zonas rurales es cuando hay más control en los medios, tratan de tener a la gente más hermética para que siga pensando lo que ellos quieren y cuando nace o surge una voz independiente o que va al contrario a sus intereses, pues luego los desaparecen y aunque haya, pues aquí, bueno, al menos en la ciudad aquí tenemos celular y que radio y lo que tenemos y hay cosas que se pueden checar, allá no. Allí es la única fuente de información que tienen y la manejan a su antojo los que tienen el poder. Sí, Bien. sí, justo, Pavel, ¿no? Incluso en estas sociedades, como tú dices, ¿no? Van a surgir, porque yo siento que es parte, ¿no? Yo no quiero hablar de naturaleza humana porque eso no existe, ¿no? Pero hablando como de temas filosóficos, ¿no? Que la filosofía humana sí existe, ¿no? Todos traemos, ¿no? Este ímpetu de revolución, de transformar, ¿no? Con lo que no estamos de acuerdo. Y empiezan a surgir algunos contextos muy específicos, por ejemplo, en este tipo de sociedades, ¿no? Como las estaciones de radio del Faro, ¿no? Y a lo mejor han escuchado, ¿no? El Faro de Oriente, el Faro del Sur, el Faro del Norte, ¿no? ¿Por qué? Porque en los pueblos, por ejemplo, mucha de la publicidad que se hace, ¿no? Es alguien tiene ahí un megáfono que pone la cúpula de la torre más alta de la capilla o de la iglesia, ¿no? Y ahí se dan como los avisos parroquiales, ¿no? Y muchas veces en este tipo de contextos empiezan a surgir estos movimientos revolucionarios. Justo lo que les mencionaba, ¿no? Lejos de la sátira, si nos gusta o no nos gusta, es una oportunidad de libertad,
discursiva, de libertad política y sobre todo de libertad democrática, ¿no? Entonces, independientemente de la figura del poder que esté ahí, ¿no? Yo lo único que considero como parte de esta ética constructiva sobre la, digamos, la sátira o la crítica, ¿no? Al discurso político que podamos hacer es que se pueda aseverar y justamente ahí caíamos en lo de Anabel Hernández, ¿no? Pero sí, por supuesto, ya cuando nos ponemos a ver los síndromes que viven Pavel, ¿no? Algunas sociedades apartadas que están no solo controladas desde hace tiempo y todo, ¿no? Por grupos hegemónicos en el poder, porque es cierto, ¿no? Imagínense en el municipio de San Juan de los Maíces, ¿no? Con 200 habitantes, ¿no? Pues ahí la transición del poder pues puede ser una burla, puede ser ridículo, ¿no? Porque es la familia la que se va a instaurar en el poder, ¿no? Y es bien complicado, ¿no? De repente llegar a esas zonas, ¿no? No, ¿cómo decirlo? No llegar en el discurso o este tipo de cosas, sino como integrarlos a esta libertad, ¿no? Que nos proporciona la independencia de tener acceso a diferente información, ¿no? Dice Sandra Luz, hace 3 años vivía en Tuxtla Gutiérrez y pagaban 600 pesos semanales en una lavamática y en un Six era lo normal y soy de Tijuana que acá donde 2000 mínimo me sorprendió, ¿no? Y pagaban 600 en una lavamática y en un Six era lo normal. Six supongo que es estos modeloramas, ¿no, Sandra? ¿No? O qué es un Six, este, Sí, dos, sí, sí, disculpen, sí, es como un tipo Oxxo. ok, ok. Sí, No, este, es que Juanas ahorita son casi 3,000, 4,000 pesos. sí, porque además es zona fronteriza, ¿no? Y allí tienen prebendas, ¿no? Como menos IVA y más salario, ¿no? Pues vamos a ver este tipo de consideraciones así, ¿no? Sobre también estos constructos de que el ejercicio del poder no va solo en lo discursivo, va en cuanto a una serie de prebendas. ¿Recuerdan, por ejemplo, ¿no? Qué bueno que toca esto Sandra, ¿no? De de los ejercicios absurdos del poder, pero en el 2012 con las elecciones de Peña Nieto, ¿no? Se desató el caso Monex, ¿no? En donde la población le compraban el voto por un monedero, ¿no? Que se podía luego resarcir en Soriana. Y luego pues pasaban las entrevistas y la gente decía, es que yo fui a votar por ellos y me ofrecieron 500 pesos y bla, 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 y que no sé qué, ¿no? Entonces empezó a hacer difusión esto en los medios de comunicación, pero no en los legítimos, ¿no? Porque los legítimos sí presentaban esto, pero decían es que no hay manera y que no sé qué y bla, 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 y que eran los medios independientes los que salían a la calle a exponer este tipo de casos, ¿no? Y luego todavía le decían a la gente, es que lo que usted hizo es ilegal, o sea, porque que la gente quería ir a poner su queja al INE, ¿no? Bueno, en ese tiempo todavía IFE, porque el INE fue una reforma también que hizo Peña Nieto, ¿no? Pero en ese tiempo el IFE, no, es que yo voy a ir a acusar de que a mí, pero es que es ilegal, no se puede, señor, señora, ¿no? Joven, ¿no? Eso no está permitido por la ley. No, pero es que entonces qué falta de compromiso y que no sé qué. El caso es que, no sé, fueron 200 millones 200,000 millones de pesos, creo, destinados al caso Monex, ¿no? Para la compra de las elecciones y todo. Y al final, ni siquiera los medios de comunicación pasaron como la decisión del TRIFE, no le dieron seguimiento a todo el juicio político que se dio en torno a esta situación, ¿no? En algunos medios se habló que la penalización que había puesto el IFE, ¿no? Para el partido Revolución Institucional en ese tiempo fue creo que de no sé, 34 millones de pesos, algo así, ¿no? Por el caso Monex, cuando era un asunto que era transgresor para lo que podría legitimar, ¿no? Las elecciones en ese momento. Entonces consideren esto tal como lo menciona Pavel, ¿no? Y como lo está exponiendo Sandra, ¿no? El asunto del dinero se va a volver, ¿no? Un asunto primordial para los ejes de los medios de comunicación, ¿no? Yo considero, ¿no? Que estas, ¿cómo decirlo? Todo ¿no? Esta maquinaria tan sofisticada que hay, ¿no? Porque es lo que les digo, el canal de difusión se vuelve súper importante, imprescindible para cualquier discurso político, pero toda esta ingeniería que hay en
cuanto a cómo difundir el mensaje, ¿no? En qué horario, a qué tipo de población va, en qué tipo de contextos, porque no solo eso, nosotros tenemos aquí supuestamente la televisión nacional, ¿no? Nos llega el canal 5, el canal 7, el canal 2, etcétera, ¿no? Pero esto no pasa así en el resto de la República. En el resto de la República, ¿no? Hay repetidoras que adecúan muchas veces la programación en cuanto a la publicidad que se presenta. Y parte de esta publicidad, por ejemplo, en campañas políticas, son estos mensajes del discurso que se han construido. Hay otro tipo de difusión. ¿Por qué nosotros no vemos, por ejemplo, Chihuahua avanza, ¿no? Michoacán sigue adelante, ¿no? El gobierno de Puebla te recibe, porque esa es la publicidad regionalizada y parte de estos discursos políticos no los vemos aquí, ¿no? Pero sí se ven en el resto de la República. Entonces va a haber una serie de configuraciones para el interés público y sobre todo del interés del medio de comunicación que transmite este tipo de mensajes, ¿no? Durante la administración, por ejemplo, de López Obrador, mucho de la crítica que hacía el periodismo de investigación independiente era que los grandes medios de comunicación, como lo eran Televisa y TV Azteca, seguían, ¿no? Siendo partícipes de la mayor cantidad de presupuesto, ¿no? Y eso que López Obrador había dicho que iba a haber ay, se me olvida siempre, ¿no? Esta austeridad franciscana, ¿no? Pero el asunto es que Televisa y TV Azteca seguían siendo los mayores, no sé cómo decirlo, licitadores, ¿no? Del presupuesto para la difusión de mensajes de políticos del gobierno. Entonces el gobierno también tiene asignado cierto número de horas, ¿no? No sé si son horas o cómo se divida la jornada, ¿no? Dentro de la televisión, pero para la difusión de sus mensajes de proyectos sociales, por ejemplo, ¿no? Que en este caso sería como la marca bienestar, ¿no? El gobierno tiene y siempre lo ha tenido, ¿no? Porque recuerden que la licitación, ¿no? De estos circuitos de radiofrecuencia para la difusión, ¿no? Son concesiones que se les dan a las empresas, entonces el gobierno tiene cierto número de minutos. Pero ¿por qué entonces, sabiendo, ¿no? Que estas empresas han funcionado en el pasado como instrumentos del ejercicio del poder, ¿no? Para configurar los propios intereses o darle esta estructura, ¿no? No se ha podido romper del todo, incluso con nuevas administraciones que están, digamos, ideológicamente contrapuestas contra lo que se había provenido desde la construcción histórica, ¿no? Muchachos, son las 12. Ah, Pues adelante, adelante. Pavel, por favor. bueno, a lo bueno, lo sentí como pregunta que por qué no se han, por qué siguen dándole ¿Por qué no se ha dinero. separado? Sí, Ajá. ajá. A ver, Pues yo creo que sigue siendo por el mismo alcance, profesor, porque hay mucha gente que todavía ve en lugares muy retirados, televisión, aunque sean programas de lo que usted quiera, bueno, que de muy poco prestigio, pero sigue viendo, sí, son los que tienen la más grande difusión aquí en México todavía. No se puede todavía llegar a zonas donde la televisión sí llega. Entonces yo creo que por eso no se quita de plano ya el financiamiento a las televisoras. Aparte de que pues yo creo que también los políticos deben de tener sus minutos para salir en televisión para que los conozcan y darse a conocer. Es parte también de su estrategia y parte también porque, pues, por su gran difusión que todavía tiene el radio y la televisión a los lugares donde otros medios de comunicación no llegan. exacto, muchachos. Y yo les estaba dando la pista, ¿no? Porque siempre les doy pistas. Pero era esto que les decía. O sea, el gobierno necesita de esto, necesita de estas grandes televisoras, porque no puede hacer su propia televisión, ¿no? Puede hacer, por ejemplo, en un principio el Canal 11, ¿no? Que era del Politécnico, que en realidad era del Profe, es que gobierno. no somos dictadura. Ojalá ¿Perdona? fuéramos una dictadura. Ah, pues mira, filosóficamente hay muchos ejes sobre el cual el gobierno, recuerden que el gobierno es el único con legitimidad, ¿no? Dije legitimidad, ¿no? Para ejercer la violencia, ¿no? Está instaurada en el Estado de Derecho a través de la fuerza pública o la fuerza militar, ¿no? Dependiendo de qué estemos hablando, si de sociedad civil, ¿no? O de la lucha de la defensa de la soberanía nacional. En realidad sí, el gobierno teje, ¿no? Ciertos aires como de dictaduría, ¿no?
Pero justo en estas cosas, ¿no? Y precisamente lo que decía Pavel, pues necesita de esto. O sea, el gobierno no puede llegar y poner sus televisoras y luego sus repetidoras en cada región del país. Entonces sigue utilizando estos insumos tecnológicos como parte de sus instrumentos para llevar el mensaje, ¿no? Independientemente de cuál sea, ¿no? Por eso esta crítica que hace el periodismo dice, ah, bueno, pues es que denos a nosotros, ¿no? Periodismo de investigación independiente, ¿en dónde lo encontramos regularmente, no? En YouTube, en nuevas plataformas de video, ¿no? En podcast, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque ¿no? El potencial puede ser mayor porque los pueden escuchar en otros países y todo, ¿no? En nuestra región sigue habiendo zonas de difícil acceso, ¿no? Sería bueno de repente checar como la estadística de la numeralia, ¿no? De cuántas personas viven, por ejemplo, en áreas rurales, ¿no? Cuántos viven en áreas urbanas, cuántos viven en ciudades, ¿no? Y hacer como esta comparativa, ¿no? De realmente cómo es que el gobierno sigue dependiendo de este tipo de medios periodísticos, ¿no? Dice Pavel, las benditas redes sociales. Es que también, ya ha pasado una serie de controversias con las redes sociales que también las vuelven un tanto ilegítimas. Pues ahí tenemos el caso de Facebook, ¿no? Ah, se me fue el nombre, tiene un nombre porque así se llevó el juicio, ¿no? Si alguien lo recuerda, me avisa, ¿no? Pero toda esta tendencia, ¿no? Que se hizo con los algoritmos para precisamente hacer que la gente tuviera una tendencia política en las votaciones o en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Y ya nos abandonó Pavel, ¿no? Pero justo esto, ¿no? También las redes sociales van a estar permeadas siempre por un halo de interés, porque no sabemos de dónde vienen. Yo les digo, muchachos, ¿no? Que a final de cuentas, ¿no? Y justo con lo que decía de Anabel Hernández y la redacción del discurso político o la investigación documental, ¿no? De los hechos, sociales que se revisan en el periodismo, lo más importante es el discernimiento que tengamos nosotros, ¿no? Por eso el consultar fuentes adicionales de investigación, ¿no? Por eso tener información complementaria, recurrir a fuentes primarias de información va a ser un eje imprescindible, ¿no? Para nuestra correcta, digamos, reflexión, o al menos para nuestra idónea reflexión, ¿no? Dice Héctor Galíndez Canseco, no podemos perder de vista el cambio de políticas de Facebook, son también muy invasivas. Sí, no, yo la verdad es que ni siquiera por un mero acto de diligencia personal me aventaría las 32 páginas de su contrato de protección de datos y privacidad. Pues en realidad, ¿no? Las condiciones actuales sobre, por ejemplo, cómo se está presentando, ¿no? La publicidad. Y hablo de publicidad, no de que me venden un colchón o alimento para mascotas, ¿no? La publicidad en cuanto a lo político se refiere, porque recuerden que de repente nos aparecen como mensajes de que el gobierno de Chihuahua, ¿no? Y que la alcaldesa de tal parte y que no sé qué, ¿no? Todo este tipo de consideraciones algorítmicas que nosotros vivimos como en estos entornos digitales, pues se vuelve invasivo completamente, ¿no? Se vuelve súper invasivo. Antes nosotros nos quejábamos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, de cómo las campañas, ¿no? Políticas afectaban el entorno porque se generaba una cantidad de basura, ¿no? Afectaban mucho vialidades, ¿no? Sobre todo en época de lluvia, que mucha de esta propaganda era puesta pero ya no era retirada, o sea, no había un control. Y además del costo financiero que involucra esto, era completamente depredador y absurdo, ¿no? Se ha tratado de sofisticar, incluso se han reducido los presupuestos, ¿no? Pero como decía Pavel, también a los candidatos políticos se les asigna cierto número, ¿no? De minutos o de horas para la difusión de su discurso, ¿no? Entonces, cerrando un poquito como esta consideración, ¿no? Del tema de la reflexión en el discurso político, ¿no? El medio de comunicación por el cual accedemos a y sobre todo los intereses, lo que nos queda a nosotros es no quedarnos con una situación sesgada sobre el tema, ¿no? Que era un poquito lo que yo les decía sobre cuando estaba esta discusión sobre el salario mínimo. De verdad, revisen cuántos, no tengo el dato preciso aquí, tampoco quiero darles un aproximado porque pues sería una falacia, ¿no? Y aquí no estamos para decir mentiras, pero
es muchísimo. Y cuando nosotros nos acercamos a la información fidedigna, ¿no? O al menos al número representativo que nos podría dar un norte, ¿no? Podemos hacer una reflexión más conclusiva, que es lo que les digo que pasaba en el caso de Anabel Hernández, ¿no? Esa investigación documental que hacía en un principio, pues le permitía emitir una opinión documentada sobre el tema, ¿no? Cuando ya no encontró suficiente información para emitir esta opinión documentada, ¿a qué recurrió? Pues a fuentes primarias, ¿no? Que eran entrevistas, ¿no? A la reconfiguración de algunos hechos o sucesos, etcétera, ¿no? Y la complementaba con cierta información, ¿no? Pero al final ya no dejó de lado todo esto, dejó la investigación, dejó las fuentes primarias, ¿no? Y empezó a recurrir a fuentes secundarias o terciarias de información, que era lo que decía Pavel, ¿no? Le pregunté, me dijo el amigo de un amigo, un conocido de tal conocido, ¿no? Y pues aquí ya no hay manera de poderse anclar a algo de reflexión conclusiva, ¿no? Dice Sandra Luz, profe, es que la información está monopolizada por TV y radio, creo, ya incluyendo Facebook. Pues sí, además también depende. Fíjense que, bien, vamos a tomar un minutito porque necesito ir por más, ya traigo la boca súper seca. Un minutito nada más en lo que relleno el termo, ¿no? Y hablamos de este tema que me parece parte de la deontología periodística que hay, es decir, de la ética periodística, ¿no? ¿Qué es lo que va a configurar los intereses, ¿no? De qué es lo que va a ser correcto en su momento. Entonces, un minutito, muchachos, vayan ahí por unas nuecesitas, una agüita y un minuto no me tardo más. Regresamos, iba a decir 12:10, 12:11 regresamos, ¿vale? Listo, muchachos, ya volví, ya están aquí todos, ¿no? Fíjense que Sandra está tocando un tema bien importante, ¿no? La deontología es como la revisión ética de qué es lo que hace alguna profesión. Digamos que es como la ética profesional, ¿no? Ya luego podremos entrar un poquito más, ¿no? En la etimología, pero digamos que es como lo que deben ser las profesiones, ¿no? Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, esto que menciona, ¿no? Sandra, sobre la monopolización de la información, yo incluso diría, no es la monopolización de la información, porque pues todos tenemos derecho como a buscar, ¿no? Esto que les decía, fuentes primarias, a recuperar información, a conseguir datos, etcétera, etcétera. Es más bien la monopolización de la difusión de la información, ¿no? Lo que tienen los medios de comunicación. Y por ello es que ha surgido, ¿no? Como mucho de estos canales independientes para el análisis o para nueva elaboración de material para la crítica o como parte de este contrapeso que se le puede hacer como al discurso político, ¿no? Considero bien importante, ¿no? Que un medio, ¿no? Debe mantenerse siempre en el mayor eje de independencia financiera, ¿no? Es decir, que sea autosustentable financieramente para poder, dar un asunto de legitimidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Supongamos que ustedes son investigador, son periodistas de investigación, ¿no?
y de repente ponen un canal en YouTube y se ponen a hablar de alguna temática, ¿no? O de las temáticas que están construidas en el poder en ese momento, ¿no? Que sería economía, institucionalismo, ¿no? Y asistencia social, ¿no? Y de repente llega el gobierno, ¿no? De muy buena fe y le dice, por ejemplo, a Sandra, oye Sandra, tú tienes un crecimiento en tu canal y todo, y nos gusta que el periodismo independiente esté creciendo, entonces el gobierno te va a dar una bequita de tanto al mes, ¿no? Y tú dices, ah, sí, pues es que con esa bequita, yo voy a poder mejorar mi estudio, o voy a poder comprar un mejor micrófono, una mejor cámara para que ofrezca contenido de mayor calidad, etcétera, ¿no? No hay ningún contrato, ¿no? No hay ningún contrato entre Sandra y el gobierno que la obligue, ¿no? A tener línea editorial, ¿no? Una línea discursiva, nada, ¿no? Es un apoyo que le está dando el gobierno. Pero esto se puede malentender en un entorno, ¿no? Que por ejemplo de repente Gabriela dice, ¿no? Pues es que a Sandra el gobierno le da dinero y por eso su discurso se adapta tanto, ¿no? A los intereses del gobierno. Entonces sugiero, ¿no? Como una opinión, basándome en la conformación de esto, es que el medio, ¿no? Debe mantenerse la mayor parte aislada como de una dependencia financiera de cualquier institución, incluso hablando como de publicidad privada, ¿no? Por ejemplo, de repente, Sandra, ¿no? Tiene un contrato de publicidad con Johnson & Johnson, ¿no? Pero en alguna nota periodística, pues tiene que contraponerse contra Johnson & Johnson porque contaminan mucho, por ejemplo, ¿no? Y entonces Johnson & Johnson va a romper el contrato de publicidad, pero esto le da, ¿no? Un efecto de veracidad, ¿no? De esta independencia económica que pudiera tener Sandra. El asunto va así, ¿no? Muchas veces los mismos medios no saben, ¿no? Este, cuál es el interés, ¿no? Del contratante o del solicitante de su, de su servicio. Aquí en México, por ejemplo, en antropología un día revisamos parte de esta deontología profesional, ¿no? De la deontología antropológica. Y ponían el caso de la Fundación Rockefeller, que en los años 70 vino a hacer un estudio, ¿no? De campo, parte de un proyecto de asistencia social. Adelante, Brandon. ¿Te equivocaste o te arrepentiste? Bueno, en lo que Brandon decide si... Creo que no, no... Profe, Es que... ok. Es que me equivoqué de botón. Perdón, profesor. No, pues di algo. Ah, no, no es cierto. Tú, yo, Pavel, yo sí, adelante, bueno, Pavel. bueno, en ese ejemplo de que los medios de comunicación a veces reciben pues dinero del gobierno y que por eso son tachados de que están a favor del gobierno. Hay un Conflicto de caso, interés, Pavel. Conflicto de interés. exacto, sí, conflicto de interés. Hay un ejemplo claro ahí con los periodistas de Álvaro Delgado Ajá. y ay, se me olvidó el otro, Ay, a mí bueno, también. ¿Qué crees que al otro me lo encontré acá en Encuentro Oceanía? Y le dije, ¿eres Álvaro sí. Delgado? No, soy el otro. Y no me acuerdo de su nombre, o sea. Y se me va el nombre. Bueno, Alejandro Páez. anda, Alejandro Alejandro Páez. Páez. El de Sí. lentes, el pelosillo. Bueno, Ese. Y me lo ajá. encontré con Dulce también ahí, ¿no? Bueno, pero Dulce, sí, sí, sí. Perdóname, disculpa la No, interrupción. sí. No, yo también siempre se me olvida el nombre. Ellos igual tuvieron un problema así, pero con otro medio de comunicación que no me acuerdo si era Televisa o TV Azteca, de que los acusaba de que ellos estaban recibiendo dinero del gobierno, que por eso es que hablaban bien del gobierno. Entonces, ellos sacaron ¿cómo se llaman? Su lista de los que dan aportaciones a su canal, ¿no? Que porque estuvieron, bueno, era que nada más estaban en YouTube, creo que ahorita ya tienen un programa de televisión, creo en el canal 11 me parece, pero no estoy muy seguro. Sí, ellos venían Pero del 11, ¿no? venían de la octava. Ah, De la bueno, sí salían del octava. 11 y después en la octava de ahí los corrieron Sí. y ya crearon su canal de YouTube. Que se llama precisamente Los Periodistas. Entonces ahí en el canal de YouTube los acusaron una televisora de que estaban recibiendo dinero del gobierno. Entonces ellos ya sacaron ahí su lista de cuánto estaba aportando el gobierno y sí era, creo que era una cosa pues pequeña.
era como dos Dos, millones, creo, dos y 200 medio. a uno, ¿no? Creo, una Ajá, algo cosa así, así. era bien poquito. Y entonces, Ajá. y miren a comparación de la televisora que nos está diciendo que nos están dando a nosotros dinero, miren cuánto le están dando ellos. Y aún así ellos cómo hablan, ¿no? Y así como nosotros no estamos a favor de nada, estamos dando nuestra información y todo. Pero cómo estos se atreven a criticarnos por recibir dinero cuando ellos reciben unas cantidades pues groseras de dinero realmente, ¿no? Entonces yo Sí, creo que ahí es también, sí, yo he visto que los periodistas alguna vez sí están como cargados a cierta cosa, a a cierto la izquierda, ¿no? discurso político, digamos, ¿no? Pero hay cosas por sí como cuando critican a Monreal que yo digo, pues que es que ahí también es así como que no, cómo no decir, ¿no? Cómo no sacar a reducir todas las fechorías de este político, ¿no? Y dice, pero oye, pero es que él es de izquierda. No, que de izquierda ni que nada. Ese es, ¿cómo se llama? Es de la política rancia, de esos que están echando a perder bueno, el nombre de la política, digamos. Pues Ya era el ejemplo que quería decir, profe. sí, no, 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 y para sumarme al argumento, incluso hicieron una pleca en su introducción, ¿no? Hablando sobre cuál era la asignación de fondos que ellos tenían, ¿no? Y Sí, justo para ir legitimando esto, porque se vuelve parte de, ya no del discurso político, no, sino del discurso social, ¿no? De ver sí, cuáles son los intereses que pueden afectar, ¿no? Incluso a la población, ¿no? sí, Eh, claro. justo era lo que les decía, ¿no? La legitimidad de un medio de información, un medio periodístico, va a depender mucho de la autonomía de su ejercicio financiero, ¿no? Porque va a ser uno de los principales ejes. Reconduciendo un poco, ¿no? Lo que decía Pavel, ¿no? Sobre los medios de comunicación. Y justo en esta nota, ¿no? De por qué no se pueden desprender de los medios masivos, pues no es el mismo alcance que tiene, ¿no? La televisión abierta y pública, a lo que pueden tener los periodistas, ¿no? A lo mejor por video tendrán una difusión de vistas, ¿no? No sé, de 1 millón, ¿no? De viewers, ¿no? Pero la televisión va más allá, ¿no? La televisión más allá. De hecho, no hay manera de... Tenían esto del rating, ¿no? O no me acuerdo. Sí, creo que era el rating televisivo, ¿no? En los años 80 y 90 el rating funcionaba de que te hablaban a tu casa, ¿no? Y te decían, oye, ¿qué programa de televisión estás viendo? Ah, pues este, ¿no? Y entonces hacían un ejercicio estadístico para determinar el rating, ¿no? Ahora no sé cuál sea la maquinaria o la ingeniería para medir el rating, pero pues son millones, o sea, son millones de viewers, ¿no? Que ven televisión tradicional, ¿no? Esto nos lleva como a otra serie, como y hablando, ¿no? De esta práctica deontológica, ¿no? Si los medios de comunicación, ¿no? De entornos digitales como lo sería YouTube, ¿no? O Facebook, porque también en Facebook existen estos canales, ¿no? De hecho, hay una contraposición porque mucha gente se fue a Facebook porque Facebook de repente le pagaba más a sus streamers que a los youtubers, ¿no? Y muchos de YouTube dejaron YouTube para ganar más dinero, ¿no? Y luego vienen otros medios como Twitch y cosas así, etcétera, ¿no? Hay muchos medios y ya hay unos que no conocemos o con los cuales apenas podríamos empezar a familiarizarnos, ¿no? En donde ya se desenvuelven otro tipo de mensajes. ¿Por qué? Porque el nivel de censura es mucho menor a lo que podremos encontrar en estas nuevas regulaciones que existen primero de los medios de difusión, pero sobre todo para las nuevas políticas de regulación de la censura impuestas por el Estado, ¿no? Pero en conjunto de esto, ¿no? Hay un asunto que debe permear todo, que es parte del ejercicio de la deontología periodística, ¿no? Que es la independencia, ¿no? Cualquier eje, ¿no? Sobre el cual esté construido un medio de... Ay, no prendí la cámara, muchachos, avísenme que no prendo la cámara porque si no, luego dicen, es que el profe... y me regañan, ¿no? Entonces, el primer eje, ¿no? Sobre el cual debe estar construido el periodismo es sobre la libertad del periodista, ¿no? La libertad de poder enunciar, ¿no? Las consideraciones o la opinión, ¿no? Que tengas documentada sobre la investigación que haya hecho, porque tampoco se vale que el periodista venga y diga cualquier cosa, ¿no? No, debe estar basada en una opinión documentada, que es mucho de lo que yo les exijo en sus actividades, ¿no? Que sí está bien que den su opinión, pero que sea una opinión documentada, porque si no caemos en desaciertos o en sesgos, ¿no? Y afortunadamente nosotros estamos en un entorno académico, ellos en un entorno periodístico, pero hay muchísimas similitudes, porque todo tiene que estar refrendado
con información. Entonces, el primer eje es el de la libertad, ¿no? El segundo eje sobre el cual yo considero que debe estar, ¿no? Basada toda intervención en cualquier entorno, ¿no? Profesional, ¿no? Y sobre todo humano, pero digamos un valor, ¿no? Que va a ser inamovible, ¿no? Dentro del ejercicio periodístico va a ser el de honestidad. Y es que la información que nosotros tengamos, la opinión que nosotros estemos dando sea honesta y legítima, ¿no? Porque se acuerdan que ahora, ¿no? En campañas políticas, ¿qué es lo que más abundaba en redes sociales? Incluso tuvo que haber una reforma, ¿no? A Twitter y a Facebook, ¿no? En cuanto a las fake news, ¿no? Que tenían que legitimar cuando era fake news. Incluso ahora en X, ¿no? Hay mucho, ¿no? Con esta ya incorporación de la inteligencia artificial de Grok, es que se legitime si es una fake news o no. Y entonces ahí te aparece, ¿no? No, esta es una fake news, porque la imagen fue elaborada a partir de contenido digital o de elaboración con IA, ¿no? O esta imagen no es representativa y ofrece y pertenece a otro contexto, ¿no? Porque algunos periodistas pasaban y decían, ay, vean cómo está el estado, no sé, de Michoacán ahorita, ¿no? Y decían, no, eso es Afganistán en 2003, ¿no? Ah, no, es que eso es Irak en 2001, ¿no? Y ya, ¿no? Y ni siquiera había como una disculpa, ¿no? ¿Por qué? Porque el periodista en estos momentos, ¿no? O la figura que esté publicando, porque no todos son periodistas, nos puede pasar a nosotros, ¿no? Difunden la imagen, ay, me acaban de compartir esta imagen de cómo está el Estado de México en estos momentos y todo devastado y todo, ¿no? No, espérense, es es una fake news, ¿no? Entonces, durante estas últimas campañas, sobre todo en Estados Unidos, tuvo que haber una regulación, ¿no? En cuanto a la información que se presentaba, porque muchas eran fake news con esta intención de manipulación mediática, de hacer una sugerencia, ¿no? Política en el discurso en cuanto a las elecciones del electorado, ¿no? Dice Gabriela, ¿no? Sí, veracidad, justo, ¿no? La información, ¿no? Que se presenta de manera legítima y honesta, pues es veraz, ¿no? Porque hay fuentes de donde consultarlo y todo, ¿no? Pasaron a los montajes, de los montajes a la IA, pues sí, porque ahora incluso, ¿no? Me acuerdo esta figura del canguro, ¿no? Que ya había pagado su boleto de avión y estaba ahí y que resultó que pues, es indetectable, o sea, ya hablando a nivel de construcción pictográfica, ¿no? Muchas veces la IA ya es indetectable. La verdad, la evolución de la IA este último año ha sido absolutamente sorprendente, ¿no? Déjame terminar de leer, Pavel, y te doy. Pues sigue Brandon, ¿no? Profesor, ¿puede entregar una tarea hecho con inteligencia artificial para adelantarme al siguiente módulo? No, no, Brandon. Justo les dije, y viene aquí en todas las plecas, el uso de inteligencia artificial no está permitido. Por favor. No sé si fue en serio o fue broma. Pero no, está dentro de nuestro régimen de lineamientos de trabajo, ¿no? No, pues mejor no lo entregues, ¿no? Ponme una reflexión tuya propia, ¿no? Te voy a poner un 20 de calificación, pero 20 es mejor que nada, pero de verdad siempre es mejor entregar algo propio que algo ajeno. Y ahora sí, Pavel, por favor, te escuchamos. Sí, precisamente, profesor, hablando de lo de la inteligencia artificial, yo soy licenciado en Derecho y hice una tesis respecto a hace, ¿cuántos años fue? Hace unos 4 o 5 años terminé mi tesis y precisamente hice de los peligros de la poca regulación que existe en la web, ¿no? En ese tiempo no estaba tan en auge las inteligencias artificiales, pero comenzaba. Y hice una investigación y realmente no hay nada. Bueno, en ese tiempo, ahorita creo que ya hay un poquito más, pero en ese tiempo no, cualquiera puede crearse una página web, decir que vas a dar un apoyo de lo que sea, metes tus datos falsos, no importa cuáles, le pones Benito Mussolini, lo que quieras nombre, y creas tu página y puedes obtener muchas personas y le pides sus datos y nadie regula eso, no hay una ley que regule eso. Y se ha visto que hay muchos fraudes y ahora más con la inteligencia artificial, nadie lo regula, no hay una regulación en la ley. O sea que los legisladores pues están quedando dormidos, aparte de que pues avanza a pasos agigantados. Como dice, antes todavía se alcanzaba a ver cuál era la diferencia cuando hacían
algún, ¿cómo se dice? Deepfake, con inteligencia artificial. Ahora ya no se ve la diferencia. Si no tiene ahí esa inteligencia artificial, ya no lo notas. Entonces, cuando hacen algún tipo de montaje en inteligencia artificial y dañan a una persona, es bien difícil, por ahí, tener una regulación si es en una web, porque no hay una ley que regule eso todavía. En Europa sí empezaron ellos desde antes a hacer regulaciones, pero aquí en México se olvidaron, lo dejaron así, al vacío. Sí, justo una de esas regulaciones en Europa, ¿no? Es que se hizo una investigación, una prueba de laboratorio, en la que ponían a una IA a atender a las personas por teléfono, ¿no? Y en ese ejercicio, ¿no? ¿Qué creen? Incluso la gente dudaba que la gente que sí era gente, ¿no? Era una inteligencia artificial. La inteligencia artificial parecía más asertiva, tenía como un mayor diálogo y esto trajo una regulación en Europa que era que toda llamada que fuera asistida, ¿no? Por un medio de estos, ¿no? Tenía que informársele al usuario. ¿Por qué? Porque ya era indiscernible, ¿no? Lo que era una operadora digital o una operadora de este tipo a una persona. Y esta también ya permeó en los Estados Unidos. Esto ya tiene bastante tiempo que empieza justo a romper el paradigma de muchísimas cosas, ¿no? Hay una transgresión de lo humano en este momento, ¿no? Un tema muy bonito que deben explorar, que a mí como antropólogo me encanta, es lo de la transhumanización, ¿no? Búsquenlo, en algún momento tal vez lo podamos platicar, pero se va a volver súper interesante. Perdón, Pavel, adelante. No, 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 lo estaba escuchando, se me olvidó apagar el micrófono. No, no, Mm, de- Bueno, ya para ir cerrando, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Yo con lo que quería llegar, ¿no? Y justo con el cierre del módulo, ¿no? El periodismo es un instrumento social, ¿no? No es un instrumento del poder, no es un instrumento del grupo hegemónico en el cargo, aunque parece que así en el contexto moderno, actual, se suscita y vemos que hay un buen ya de muchísimas cosas, ¿no? El periodismo surgió y sigue surgiendo, ¿no? Y seguirá surgiendo como un medio, ¿no? Para procurar el interés, la defensa del interés público. Entonces, recuerden, ¿no? El acto del periodista va a depender de una serie de gravámenes, de variables, de consideraciones, de contextos, de todo, ¿no? Pero nuestra responsabilidad, a final de cuentas, es tener el mayor eje de elementos, ¿no? Siempre comparar información, no quedarnos con ninguna fuente, ¿no? Entonces, por favor, ¿no? En cualquier asunto de análisis de discurso político, hay que revisar el medio que lo transmite, hay que ver la información que está transmitiendo, en el horario que lo está transmitiendo. Hay una serie de cualidades, pero más allá de todo, no quedarnos con una imagen, ¿no? De un analista. ¿Por qué? Porque el periodismo en nuestros tiempos, ya por la magnitud de intereses que se encuentran ahí conformados, y yo no digo solo únicamente lo financiero, el poder va más allá del dinero, situación que nos ponen ahí Marx, Weber, ¿no? Se me fue el otro, Hegel, ¿no? El poder es un recurso que va más allá de lo financiero, ¿no? De hecho, lo financiero, lo económico y todo esto se vuelve un instrumento para el poder, ¿no? Entonces el periodismo siempre debe operar en defensa del interés público y considérenlo así porque si en algún momento les toca ser periodistas, pues tejan estos rubros del valor y sobre todo de la ética profesional en el periodismo, ¿no? Gracias por compartirnos la ley de protección de datos personales. De hecho, nosotros aquí estamos regidos por ese tipo de consideraciones. Tenemos la ley de privacidad en un principio, la de la Ciudad de México. Viene incluso en la leyenda de los correos y todo eso que yo les mando, ¿no? De que no hay que difundir información pública. El otro día, no sé si fue aquí, pero alguien me pedía mi correo y les decía, es que no lo puedo poner aquí porque si no YouTube me cancela el video, porque ellos dentro de esa ley de privacidad a los datos impiden que se difunda información personal como números de teléfono o correo electrónico, ¿no? Entonces, dentro de los videos, creo que sí se puede hacer a la nota al pie del video, ahí en la descripción o en los comentarios, pero
definitivamente dentro del video no puede haber este tipo de efectos, ¿no? Pues muchachos, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, si no ya los libero de la sesión de hoy, que espero les haya gustado, ¿no? Ya hoy iniciamos módulo 5, en breve estaré, déjenme terminar de revisar que todo esté correcto para hacer la apertura de foros, y esto nos lleva al último tercio del periodo. Tenemos aproximadamente un poquito menos de 2 semanas para finalizar el curso. Entonces, todo aquello que esté pendiente es buen momento de gestionarlo en un calendario, de hacer un cronograma de trabajo y que puedan ir atendiendo las actividades pendientes. Ya voy avanzando en sus calificaciones, no tengan pendiente, todo lo estoy revisando y calificando, ¿no? Por favor, no olviden sus citas, van a decir que soy un pesado con ustedes y todo, pero entiendan que el valor formativo de esto es muy grande, ¿no? Es demasiado grande. Las fuentes, como las citas, son imprescindibles en cualquier actividad académica. Y yo pensaba en el primera actividad, bueno, van a citar y ya de ahí les voy a ir explicando por qué es la importancia de las citas. La importancia de las citas es darnos este eje constructivo, ¿no? Del aprendizaje. Es decir, que justo como lo hemos visto ahorita y en lo que he hecho tal vez algo de hincapié, comparar cosas. Si de repente me dicen, es que tal autor propone esto y otro autor propone esto, yo llego a la conclusión de esto. Esa es la importancia de citar dentro de cualquier texto académico. Y van a ver que cuando empiecen a hacer este ejercicio, ¿no? Va a mejorar muchísimo, no su actividad o sus calificaciones, que sí lo van a hacer, pero su propia construcción reflexiva. La mente es algo que podemos moldear igual que el cuerpo. De hecho, somos el único ser vivo que puede hacer estas dos cosas y moldear la mente con este eje constructivo, ¿no? Del aprendizaje, del conocimiento, porque desde la primera clase les dije, aquí vamos a estar para aprender, para reflexionar, pero sobre todo para generar conocimiento, ¿no? Entonces, por favor, las citas no es un tema menor dentro de sus actividades, incorpórenlas, sobre todo en la actividad integradora, yo voy a sancionar notas a quien no tenga citas ni fuentes de información. Entonces, les dije, estas son las reglas del juego, les estoy dando oportunidad de que corrijan esta área de oportunidad, pero sí en actividad integradora va a haber penalización, ¿no? Y dice Brandon, profesor, ¿cree que el sistema adelante la fecha final del... No, no creo. Yo en mi experiencia, no creo. Y justo era lo que les mencionaba a mis muchachos y muchachas en la clase pasada, ¿no? De otra asignatura. Les decía, ahorita ustedes pueden entregar, yo no les penalizo entregas extemporáneas, si quieren una segunda oportunidad porque en alguna actividad les fue muy mal y todo, ¿no? No hay problema, ¿no? Yo con mucho gusto, lo mejor es para ustedes, todo es para ustedes y yo haré el mayor esfuerzo para que ustedes puedan mejorar todo. Pero el día que cierra la plataforma, ese día cerró. Y nada de que profesor me califica fuera de plataforma, es que no pude subir mi tarea, es que incluso si la plataforma falla, no hay manera de que ustedes entreguen sus actividades fuera de ella, ¿no? Entonces siempre les digo, hagan con anticipación. En algunos casos, pues a mí también me puede pasar o nos pasa, ¿no? Pues nos atrasamos en algo y ahí andamos corriendo de último minuto, pero siempre que puedan anticipen estas cosas, porque en las últimas fechas muchos, ¿no? Dejan de entregar actividades y lo hacen el mismo día y se satura la plataforma y ahí sí, pues aunque nos paguemos de cabeza y todo, pues si la plataforma cierra ya no hay manera. Entonces, creo que es un buen aviso de lo que se nos va a presentar hacia el cierre y vayan considerando esto, ¿no? Pues les agradezco mucho su participación y asistencia, ¿no? Les deseo un bonito día, compartan con sus seres queridos y cualquier cosa o duda que quieran compartirme, pues recuerden que me pueden contactar a través del mensajero de la plataforma y correo electrónico. Les deseo excelente día, muchachos, cuídense. Que estén muy bien. Buenas Muchas tardes. gracias, profesor. Ay, Cuídense, un abrazo. Bye. bonita tarde a todos. Gracias, Brandon. Bye.